En el oscuro mundo del narcotráfico, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y controversia como el de Griselda Blanco. Conocida como la madrina o la reina de la cocaína, Blanco fue una de las figuras más poderosas y temidas en el tráfico de drogas entre Colombia y Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Su vida estuvo marcada por el ascenso implacable a través de un imperio criminal construido con astucia, violencia y una determinación imparable. Este documental explora la historia de una mujer que desafió las reglas de un mundo dominado por hombres, dejando una huella imborrable en la historia del narcotráfico y en la cultura popular. Pero detrás del mito, ¿quién era realmente Griselda Blanco? ¿Qué la llevó a convertirse en una de las narcotraficantes más temidas de su tiempo? Acompáñanos en este viaje para descubrir la compleja vida de la madrina y el impacto profundo de su legado. Griselda Blanco nació en 1943 en Cartagena, Colombia, pero su infancia transcurrió principalmente en Barranquilla, una ciudad portuaria con un entorno marcado por la pobreza y la violencia. Desde muy joven, Griselda tuvo que enfrentarse a las duras realidades de una vida llena de dificultades. Crecer en un barrio pobre, rodeada de delincuencia y marginalidad, moldeó gran parte de su carácter y su destino. Su niñez no fue fácil, vivió en condiciones precarias y sufrió abandono familiar. Se dice que desde adolescente se involucró en actividades ilícitas para sobrevivir, como el robo y la prostitución. Estos primeros pasos en el mundo del crimen le dieron una visión temprana de cómo operar en los márgenes de la ley y la hicieron fuerte y calculadora, cualidades que serían esenciales para su futuro. A los 14 años, Blanco ya estaba inmersa en la delincuencia. Su capacidad para manipular y controlar situaciones la llevó a formar parte de pequeñas bandas criminales locales. Fue en este entorno donde comenzó a desarrollar la ferocidad y el instinto de supervivencia que la acompañarían toda su vida. En los años 60, Griselda emigró a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades, pero lo que encontró fue un camino que la llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes del narcotráfico. Estableciéndose primero en Nueva York, se involucró con pandillas y redes de contrabando, ganando influencia y contactos. Poco a poco, se fue abriendo paso en un mundo dominado por hombres, y su ambición la impulsó a escalar posiciones con una mezcla de astucia, crueldad y determinación. Su personalidad era imponente, no solo era inteligente y calculadora, sino que también era implacable y dispuesta a usar la violencia para proteger su negocio y su poder. Esta combinación le permitió sobrevivir y prosperar en un ambiente donde la traición y la muerte eran moneda corriente. Además, su historia de origen está marcada por la necesidad constante de demostrar su fortaleza. En una época y un contexto donde el narcotráfico estaba controlado casi exclusivamente por hombres, Griselda Blanco rompió esquemas y estereotipos, convirtiéndose en una pionera y en una figura temida y respetada. Sus primeros años en el narcotráfico se dieron en Nueva York, donde comenzó a traficar pequeñas cantidades de cocaína, pero fue en Miami donde su imperio empezó a tomar forma, cuando se trasladó en la década de 1970 a esta ciudad que se convertiría en el epicentro del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Allí, supo aprovechar las condiciones de un mercado en expansión y la falta de control de las autoridades para consolidar una red criminal que movería toneladas de droga y millones de dólares. En resumen, los orígenes de Griselda Blanco no solo cuentan la historia de una mujer que salió de la pobreza y la violencia para convertirse en una de las narcotraficantes más poderosas, sino que también refleja cómo el entorno social, la necesidad y la ambición pueden moldear a una persona hasta convertirla en leyenda. Su vida temprana fue la base de un imperio criminal que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico en América. El ascenso de Griselda Blanco en el mundo del narcotráfico no fue fruto de la casualidad, sino de una combinación de inteligencia, ambición y una ferocidad sin igual. Después de llegar a Estados Unidos, Blanco rápidamente comprendió que el negocio de la cocaína estaba en plena expansión y que había una oportunidad enorme para quienes tuvieran la astucia y el coraje de tomar el control.
Durante la década de 1970, el tráfico de drogas estaba en auge, especialmente en ciudades como Miami y Nueva York, que se convertían en los principales puntos de entrada de la cocaína proveniente de América Latina. En este contexto, Griselda Blanco comenzó a construir su imperio, iniciándose con operaciones pequeñas pero estratégicas que le permitieron ganar confianza y establecer contactos clave. Su manera de operar era diferente a la de muchos otros narcotraficantes. Blanco no solo se dedicaba a traficar drogas, sino que también diseñaba una estructura empresarial casi impenetrable, con redes de distribución bien organizadas, rutas de contrabando seguras y una red de colaboradores que respondían a su autoridad sin cuestionarla. Una de sus grandes innovaciones fue el uso de métodos sofisticados para el contrabando. Griselda popularizó técnicas como ocultar la cocaína en objetos cotidianos, desde carros hasta electrodomésticos, e incluso usar rutas marítimas y aéreas menos convencionales para evitar la detección de las autoridades. Estas tácticas le permitieron mover grandes cantidades de droga sin levantar sospechas, lo que le dio una ventaja competitiva en el negocio. Pero lo que realmente la diferenció fue su reputación de extrema violencia y su habilidad para intimidar a sus enemigos. Griselda Blanco no dudaba en ordenar asesinatos o castigos brutales contra quienes se atrevieran a traicionar o poner en peligro su operación. Su apodo, La Madrina, no solo reflejaba su poder, sino también el temor que inspiraba en el mundo del narcotráfico. Además, su ascenso estuvo marcado por una gran capacidad para negociar y hacer alianzas estratégicas. Estableció vínculos con otros carteles y mafias, tanto en Colombia como en Estados Unidos, ampliando su red y asegurando el flujo constante de cocaína hacia el mercado estadounidense. Esta red le permitió controlar una gran parte del negocio en Miami, que en ese entonces se convirtió en la capital mundial del tráfico de cocaína. Su imperio alcanzó niveles impresionantes. Se estima que en su punto máximo, su organización movía toneladas de droga y generaba millones de dólares al mes. Esta riqueza le permitió no solo comprar armas y sobornar autoridades, sino también llevar un estilo de vida ostentoso, lleno de lujo y poder. Sin embargo, el camino hacia el poder también estuvo lleno de traiciones y violencia interna. Griselda Blanco tuvo que enfrentarse a rivales que buscaban destronar su imperio y a conflictos dentro de su propia organización. Pero su fortaleza y su crueldad le permitieron mantener el control y consolidar su posición como una de las narcotraficantes más temidas y respetadas de su época. En resumen, el ascenso de Griselda Blanco en el narcotráfico fue un proceso complejo y peligroso que combinó estrategia, violencia y un conocimiento profundo del negocio de la droga. Su capacidad para dominar un mundo tan competitivo y violento, siendo mujer en una época y entorno dominados por hombres, la convierte en una figura única y extraordinaria en la historia del narcotráfico mundial. Griselda Blanco no solo fue una narcotraficante más, fue la madrina, una figura que se erigió como una verdadera reina del narcotráfico en una época donde ese mundo estaba dominado casi exclusivamente por hombres. Su imperio no solo representó una red de distribución de cocaína, sino un modelo de poder y violencia que marcó para siempre la historia del crimen organizado. Su apodo, La Madrina, no fue un simple mote, sino un símbolo de su autoridad y su influencia. En el argot del narcotráfico, una madrina es una figura que protege y controla, y Blanco llevó este concepto al extremo. Ella no solo manejaba el tráfico de drogas, sino que también dirigía su propio padrinazgo sobre un vasto imperio criminal. Este imperio se consolidó principalmente en Miami, Florida, durante los años 70 y 80, cuando la ciudad se convirtió en el epicentro del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. En ese momento, la demanda por esta droga crecía exponencialmente, y Griselda supo aprovechar esta oportunidad para construir una red que movía toneladas de cocaína con ganancias multimillonarias. El imperio de Blanco funcionaba como una máquina perfectamente aceitada. Tenía sus propias rutas de contrabando, conexiones con productores en Colombia, células de distribución en Estados Unidos y una red de sicarios encargados de proteger su negocio y eliminar cualquier amenaza. Esta estructura le permitía operar a gran escala, manteniendo control absoluto sobre cada paso de la cadena.
Una de las características que más definieron su imperio fue la violencia extrema que utilizaba como herramienta de poder. Blanco era conocida por su brutalidad y por no dudar en ordenar asesinatos para proteger su negocio. Se cree que estuvo directamente involucrada en la muerte de decenas, posiblemente cientos de personas, desde rivales y traidores hasta agentes de la ley y civiles que se interpusieron en su camino. Esta violencia sistemática no solo servía para eliminar competidores, sino también para enviar un mensaje claro: nadie podía desafiarla impunemente. Su reputación de ser despiadada generaba miedo tanto dentro como fuera de su organización, lo que le permitía mantener el control férreo sobre sus operaciones. Pero además de la violencia, Griselda Blanco era una estratega brillante. Sabía cómo moverse entre los altos círculos del poder, utilizando sobornos y contactos para evadir la justicia y proteger su negocio. Su habilidad para negociar con políticos, policías corruptos y otros narcotraficantes le permitió consolidar su imperio y mantenerlo funcionando a pesar de los intentos constantes de las autoridades para capturarla. La magnitud de su imperio era tal que se calcula que durante sus años de mayor actividad, su organización movía cocaína con un valor estimado en cientos de millones de dólares anuales. Su riqueza le permitió vivir una vida de lujo extremo, mansiones, coches lujosos, joyas y fiestas extravagantes, pero siempre manteniendo un perfil que inspiraba respeto y temor. Sin embargo, su poder también generó muchas enemistades. Otros narcotraficantes veían en Blanco una amenaza que debía ser eliminada, y su propia organización enfrentó conflictos internos que pusieron en riesgo su control. A pesar de esto, su carisma y su capacidad para manejar estas crisis hicieron que siguiera siendo la figura central de su imperio hasta su captura. El legado de la madrina va más allá del narcotráfico. Su vida ha inspirado libros, documentales y series, y su historia ha llegado a ser parte de la cultura popular, convirtiéndola en un símbolo tanto de poder femenino como de la brutal realidad del negocio de la droga. Sin embargo, detrás de esta figura de leyenda está una historia de violencia, destrucción y sufrimiento que afectó a miles de personas. En conclusión, el imperio de Griselda Blanco fue una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de la historia del narcotráfico. Su combinación de brutalidad, inteligencia y ambición la convirtió en la madrina, una figura que dominó un mundo peligroso y dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado mundial. Detrás de la imagen temible y poderosa de la madrina, se esconde una vida personal llena de contradicciones, dificultades y tragedias que muchas veces quedaron en segundo plano frente al alcance de su imperio criminal. Griselda Blanco no solo fue una narcotraficante implacable, sino también una mujer con una historia familiar compleja y marcada por decisiones difíciles, amores tormentosos y pérdidas dolorosas. Desde muy joven, Griselda se casó y tuvo hijos, intentando equilibrar su rol de madre con su vida en el mundo del crimen, algo que resultó ser una tarea extremadamente complicada. Tuvo al menos 4 hijos, algunos de los cuales también estuvieron involucrados en el negocio de la droga, reflejando el legado oscuro que su vida les dejó. Su primer matrimonio fue con Carlos Trujillo, con quien tuvo a su hijo Michael Corleone Blanco, cuyo nombre ya reflejaba la influencia de la cultura del crimen en su familia. Este vínculo familiar se vio marcado desde el principio por la tensión que generaba la doble vida de Griselda, una madre que debía cuidar de sus hijos y al mismo tiempo una líder criminal que movía millones y se enfrentaba constantemente a la violencia. Además, tuvo otros hijos en diferentes relaciones, incluyendo a Osvaldo y Dixon Trujillo. La relación con ellos estuvo marcada por la distancia y las dificultades que implicaba su estilo de vida, lleno de peligros constantes y la necesidad de mantener el control absoluto de su negocio criminal. A pesar de su poder y riqueza, Blanco enfrentó la realidad de que su familia no podía escapar del impacto de su actividad ilícita. En su vida amorosa, Griselda tuvo varios matrimonios y relaciones turbulentas. Uno de sus esposos más conocidos fue Alberto Bravo, quien también estuvo involucrado en el narcotráfico y compartió con ella parte de su ascenso y caída. Sin embargo, la violencia y la traición eran comunes en su círculo cercano, y estas relaciones estuvieron marcadas por conflictos que reflejaban la naturaleza peligrosa de su entorno.
El lado más humano de Griselda también estuvo lleno de tragedias. Se cree que perdió a varios de sus hijos debido a la violencia ligada al narcotráfico, y su propia vida estuvo en constante riesgo debido a enemigos y atentados. A pesar de todo, mantuvo una figura fuerte y resistente, capaz de sobreponerse a las pérdidas y seguir adelante con su negocio. La vida familiar de Blanco estuvo siempre bajo la sombra del narcotráfico. Sus hijos crecieron en medio de la violencia, el lujo y el peligro constante, y algunos de ellos intentaron seguir sus pasos, mientras otros buscaron distanciarse del legado criminal. Michael Corleone Blanco, por ejemplo, ha hablado públicamente sobre la complicada relación con su madre y el impacto que tuvo en su vida. Griselda también mostró un lado más privado, poco conocido, su intento de proteger a su familia y mantenerlos alejados de los peores riesgos, aunque muchas veces este esfuerzo fue en vano debido al entorno en el que estaban inmersos. Esta dualidad, la mujer brutal y la madre protectora, es uno de los aspectos más fascinantes y humanos de su historia. En definitiva, la vida personal de Griselda Blanco es un reflejo de las complejidades y contradicciones que definieron su existencia. Fue una mujer que construyó un imperio criminal con mano dura, pero que también enfrentó las consecuencias personales de sus decisiones, pérdidas, conflictos familiares y una constante lucha por mantener a su familia unida en medio del caos. Esta historia personal nos muestra que detrás del mito de la madrina hay una realidad humana, con emociones, amores y sufrimientos que muchas veces se ocultan tras la fama y la violencia, pero que forman parte esencial para entender quién fue realmente Griselda Blanco. Después de años de operar bajo un manto de violencia, astucia y poder, la vida de Griselda Blanco dio un giro inevitable. La ley finalmente logró atraparla. La captura y encarcelamiento de la madrina no solo marcaron el fin de su reinado en el narcotráfico, sino que también reflejaron la complejidad y los desafíos que enfrentaban las autoridades para desmantelar una organización tan sofisticada y peligrosa. Griselda Blanco fue arrestada en 1985 en Los Ángeles, California, tras una exhaustiva investigación liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y el FBI. Su captura fue producto de años de trabajo intenso, donde los agentes lograron infiltrarse en sus operaciones, seguir sus movimientos y obtener testimonios clave de colaboradores y exmiembros de su organización. Estas pruebas fueron esenciales para lograr desbaratar parte de su imperio. La detención de Blanco causó conmoción, especialmente porque era una mujer que había desafiado las reglas de un mundo dominado por hombres y que había mantenido su poder a través de una mezcla de inteligencia, brutalidad y manipulación. Su apodo, La Madrina, resonaba en el ambiente criminal, y su arresto fue visto como un golpe importante para el narcotráfico en Estados Unidos. Durante el proceso judicial, Blanco enfrentó múltiples cargos graves, incluyendo tráfico de drogas, conspiración para distribuir sustancias ilegales, lavado de dinero y complicidad en asesinatos. Las autoridades la acusaron de ser la mente maestra detrás de un complejo entramado que movía toneladas de cocaína hacia el mercado estadounidense, generando ganancias millonarias y dejando una estela de violencia a su paso. La defensa de Blanco intentó minimizar su responsabilidad, argumentando que había dejado el negocio y que su rol no era tan central como se le atribuía. Sin embargo, el cúmulo de evidencias, así como el testimonio de antiguos colaboradores que optaron por colaborar con la justicia, fue abrumador. La corte encontró suficiente prueba para condenarla a largas penas de prisión. Uno de los aspectos más sorprendentes del proceso fue la forma en que Blanco manejó su imagen incluso desde la cárcel. A pesar del encierro, logró mantener cierta influencia y respeto dentro de las prisiones donde estuvo recluida. Su fortaleza y carácter le permitieron sobrevivir en ambientes extremadamente hostiles donde la violencia y la tensión eran la norma. Durante su tiempo en prisión, Blanco sufrió las duras condiciones del sistema penitenciario, que no era nada amable con una mujer tan notoria. Sin embargo, su capacidad para manejar situaciones adversas y mantener su control personal la ayudaron a sobrellevar el encierro. También se dice que utilizó parte de su tiempo tras las rejas para reflexionar sobre su vida y las decisiones que la llevaron hasta allí, aunque su verdadero arrepentimiento sigue siendo un misterio. En 2004, tras cumplir aproximadamente 20 años tras las rejas, Griselda Blanco fue liberada y deportada a Colombia.
Su regreso a su país natal fue recibido con una mezcla de reacciones. Mientras algunos veían su regreso como el cierre de un capítulo oscuro, otros temían que su presencia pudiera reavivar viejas rivalidades y problemas relacionados con el narcotráfico. Una vez en Colombia, Blanco trató de vivir con un perfil más bajo, evitando la atención mediática y manteniéndose alejada del negocio de la droga, al menos públicamente. Sin embargo, la sombra de su pasado y su reputación la seguían acompañando, y no era raro que estuviera en el centro de rumores sobre posibles nuevas actividades ilícitas o venganzas contra sus antiguos enemigos. La captura y encarcelamiento de Griselda Blanco representa una lección sobre cómo la justicia puede llegar incluso a los criminales más poderosos, aunque el proceso sea largo y complicado. Su caída mostró que ni siquiera quienes construyen imperios basados en la violencia y la corrupción están por encima de la ley. Además, su historia también refleja las dificultades que enfrentan los sistemas judiciales y policiales para lidiar con organizaciones criminales que tienen raíces profundas en varias regiones y que operan con redes internacionales. En el caso de Blanco, su captura también marcó un cambio en la forma en que se veía a las mujeres dentro del narcotráfico. De ser vistas como figuras secundarias o subordinadas, pasó a ser reconocida como una líder principal, una jefa capaz de manejar un imperio criminal con mano dura. Su juicio y encarcelamiento expusieron estas realidades y abrieron el debate sobre el papel femenino en este oscuro mundo. Finalmente, aunque su tiempo en prisión la alejó del centro del negocio, el legado de Griselda Blanco permaneció vivo. Su historia sigue siendo un ejemplo de hasta dónde puede llegar la ambición humana y cómo el poder, cuando se construye sobre la violencia y el delito, inevitablemente enfrenta su propia caída. En conclusión, la captura y encarcelamiento de la madrina no solo representaron el fin de una era en el narcotráfico, sino que también dejaron una enseñanza sobre la fragilidad del poder criminal y la persistencia de la justicia, incluso contra los más temidos. Griselda Blanco, conocida mundialmente como La Madrina, dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico. Su legado es complejo y contradictorio, pues a la vez que representa el poder absoluto en un mundo dominado por la violencia y la ilegalidad, también simboliza la brutalidad y el costo humano que implica ese camino. El legado de Blanco va más allá de las toneladas de cocaína que movió o los millones de dólares que amasó. Su vida marcó un antes y un después en la percepción del narcotráfico, especialmente en cuanto al papel de la mujer dentro de esta industria. En un entorno dominado por hombres, Griselda rompía esquemas, demostrando que una mujer podía no solo participar, sino también liderar con mano firme y crear un imperio que rivalizaba con los más grandes. Su influencia en la cultura popular es enorme. Su historia ha sido narrada en películas, series, libros y documentales, convirtiéndola en una figura casi mitológica. La imagen de la madrina ha sido utilizada para mostrar la crueldad, el poder y la astucia en el mundo del narcotráfico, pero también ha abierto debates sobre la glorificación de estas figuras y el impacto real que tienen sus acciones en la sociedad. Griselda Blanco no solo dejó un legado de poder, sino también de violencia. Se le atribuyen cientos de asesinatos y una cadena de actos violentos que contribuyeron a la crisis del narcotráfico en Miami y otras ciudades. Su estilo despiadado creó un clima de terror que afectó a familias enteras, comunidades y a las autoridades que luchaban contra su imperio. Pero también es importante destacar cómo su historia refleja las consecuencias personales y familiares del narcotráfico. Su vida estuvo marcada por pérdidas, rupturas y conflictos internos, mostrando que detrás del mito de la madrina había una mujer con heridas profundas y una familia fragmentada. La muerte de Griselda Blanco ocurrió el 3 de septiembre de 2012 en Medellín, Colombia, la ciudad que vio sus primeros años y donde, irónicamente, encontró el final de su vida. Fue asesinada a tiros por sicarios en una moto, en un ataque que muchos interpretaron como una venganza relacionada con su pasado criminal. Este episodio fue una especie de cierre trágico y violento que parece ser un reflejo fiel del mundo que ella misma ayudó a construir.
Su muerte resonó en los medios y en la opinión pública, no solo por su notoriedad, sino porque simbolizó el fin de una era del narcotráfico clásico, donde figuras como Blanco eran las protagonistas indiscutibles. Sin embargo, su asesinato también subrayó que las heridas abiertas por el narcotráfico y la violencia que lo acompaña continúan presentes y que las consecuencias de ese mundo siguen afectando a muchas personas. En definitiva, el legado de Griselda Blanco es una mezcla de poder, violencia, astucia y tragedia. Su vida y muerte nos invitan a reflexionar sobre los costos humanos del narcotráfico y sobre cómo figuras como ella, aunque fascinantes, representan un capítulo oscuro de la historia reciente. Hoy, la Madrina es recordada como una leyenda del crimen, una mujer que desafió las normas y dejó una marca profunda en el narcotráfico mundial, pero también como un símbolo de la destrucción que genera este negocio en la vida de quienes se involucran y en las comunidades que sufren sus consecuencias. La historia de Griselda Blanco, la Madrina, es mucho más que una narración sobre la vida de una narcotraficante. Es un viaje que nos confronta con la complejidad de la naturaleza humana, con las circunstancias sociales que alimentan el ciclo de violencia y con las consecuencias inevitables que surgen cuando el poder se ejerce sin límites ni ética. Al mirar hacia atrás y analizar su vida, nos encontramos con una mujer que rompió todos los moldes en un mundo tradicionalmente dominado por hombres. Fue implacable, inteligente y despiadada, construyendo un imperio que por años desafió a las autoridades y sembró terror en las calles. Pero más allá de esa fachada de poder absoluto, la Madrina fue también víctima y victimaria de un sistema que muchas veces no da opciones ni caminos claros para salir del círculo vicioso de la violencia y la pobreza. El ascenso de Blanco al poder refleja una realidad social muchas veces ignorada. La falta de oportunidades, la desigualdad, la marginalización y la corrupción forman un caldo de cultivo perfecto para que figuras como ella surjan. Su historia nos obliga a cuestionar qué llevó a una joven colombiana a convertirse en una de las criminales más temidas y poderosas del narcotráfico internacional. No se trata solo de su ambición personal, sino también del contexto que la moldeó, que le enseñó que el camino hacia el éxito era a través del crimen. Pero su legado no es únicamente su poder o riqueza, sino también la violencia y el sufrimiento que dejó a su paso. Se le atribuyen cientos de asesinatos y actos brutales que marcaron a comunidades enteras, convirtiéndola en una figura de miedo y respeto, pero también de tragedia y destrucción. En ese sentido, su historia nos recuerda que el narcotráfico no es una aventura glamorosa ni un cuento de poder, sino una tragedia humana que destruye vidas, familias y sociedades enteras. Las consecuencias personales para Blanco también fueron profundas. Su vida familiar estuvo marcada por la pérdida, el abandono y la fractura. La maternidad, un papel que muchos podrían imaginar como antagónico a su vida criminal, estuvo llena de conflictos y tragedias. Su relación con sus hijos estuvo teñida por las secuelas del narcotráfico y la violencia, mostrando el lado humano y vulnerable de alguien que parecía invencible. Cuando pensamos en la caída y encarcelamiento de Blanco, nos enfrentamos a la realidad inevitable de que ningún imperio de violencia es eterno. La ley, aunque muchas veces tardía y limitada, puede alcanzar incluso a los más poderosos. Sin embargo, su captura y prisión también reflejan las enormes dificultades que tienen las instituciones para lidiar con organizaciones criminales transnacionales, donde la corrupción, la impunidad y la complejidad del sistema juegan en contra de la justicia. Su muerte en 2012, en Medellín, fue un acto violento que cerró un ciclo, pero también dejó en evidencia que las heridas abiertas por el narcotráfico siguen sangrando. Los fantasmas del pasado no desaparecen fácilmente y el ciclo de venganza y violencia continúa afectando a muchas personas. La muerte de Blanco es un símbolo trágico de cómo el mundo del narcotráfico no perdona y cómo quienes viven en él rara vez encuentran un final pacífico.
Más allá de su historia particular, la vida de Griselda Blanco nos invita a reflexionar sobre temas más amplios. ¿Qué lleva a una persona a elegir este camino? ¿Qué podemos aprender sobre la sociedad, la economía y la política que permiten la existencia de estos imperios de drogas? ¿Cómo afectan estas estructuras a las comunidades vulnerables y qué se puede hacer para cambiar esa realidad? La fascinación que genera la madrina en la cultura popular también es motivo de análisis. La manera en que Hollywood, las series y los medios han retratado su vida ha contribuido a crear un mito que a veces puede desdibujar la verdadera dimensión de sus actos y su impacto. Es fundamental no perder de vista que detrás del mito hay víctimas reales, pérdidas humanas y un sufrimiento que no debe ser romantizado ni trivializado. En ese sentido, esta historia es un llamado urgente a la reflexión colectiva sobre la violencia, la justicia y la responsabilidad social. Nos recuerda que detrás de cada figura emblemática del crimen hay una red compleja de causas y efectos que requieren soluciones integrales. Combatir el narcotráfico no es solo cuestión de arrestos y cárceles, sino de construir sociedades con oportunidades reales, educación, justicia y equidad. Que la vida y muerte de Griselda Blanco nos sirvan como un espejo para entender que el poder sin límites, cuando se basa en la violencia y la injusticia, está condenado a derrumbarse. Pero también que detrás de cada caída hay personas, historias y lecciones que debemos aprender para no repetir los mismos errores. En este recorrido por la vida de la madrina, hemos visto cómo el narcotráfico puede corromper, destruir y transformar vidas. Sin embargo, también queda la esperanza de que con comprensión, justicia y voluntad se puedan construir caminos distintos donde el poder se ejerza con humanidad y donde el futuro no esté marcado por la violencia y la muerte. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.